Vamos al libro de Malaquías, libro del profeta Malaquías. Es el último de los profetas en el Antiguo Testamento, así que si te ubicas en Mateo, Malaquías está antes de Mateo. Malaquías, el último de los profetas, llamados profetas menores, habíamos dicho, no por su calidad de contenido, sino por la cantidad del contenido. Son menores capítulos y son llamados profetas menores por este motivo. Pero aquí está el profeta de Dios, Malaquías, y estamos estudiando esta serie hermosa que hemos tenido durante este tiempo, y vamos a ir en esta ocasión, vamos a ir a Malaquías capítulo 1 y vamos a leer del versículo 6 en adelante. Malaquías capítulo 1 y vamos a leer del versículo 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Si lo tienes, puedes ponerte de pie, lo leemos todos juntos. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos: a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan: ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen: la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de su parte, ¿los recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Oh, si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendiera mi altar en vano. No me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Ni de su mano aceptaré ofrenda. Pues desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen: la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento, despreciable. También dicen: ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos. Y traen lo robado, o cojo, o enfermo. Así traen la ofrenda. ¿Aceptaré eso de su mano? Dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Y ahora, para ustedes, sacerdotes, es este mandamiento: si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido, porque no lo han decidido de corazón. Yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. Entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara. Y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero ustedes se han desviado del camino. Han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también los he
los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Oremos. Padre Celestial, hemos escuchado tu palabra santa y pura hoy, Señor. Hemos escuchado tu duro reprimenda a un pueblo apático, a unos líderes apáticos que se habían apartado de ti, Señor. Y queremos escuchar tu voz en este día. Señor, tomar cuidado de tu llamado. Tomar cuidado de tu llamado a una dejadez espiritual, a una apatía espiritual y a una devaloración de tu nombre, de tu gran nombre, Señor, sino que tú nos despiertes a la grandeza de tu persona, de tu gran nombre, para poder vivir a la altura de quien eres tú, Señor. Háblanos, guíanos, enséñanos por tu palabra en esta tarde y cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El pueblo de Israel fue escogido por Dios con un propósito especial. Dios escoge a un pueblo de entre las naciones para que a través de la nación de Israel pudieran llevar ellos el mensaje de Dios, presentar a Dios a todos los pueblos y que ellos fueran luz a las naciones. Desde el llamado de Dios a Abraham, Dios le dijo a Abraham que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, no solamente el pueblo de Israel como nación étnica, sino que Dios tenía el propósito de que Israel fuera un hijo obediente y que fuera luz a las naciones. Lamentablemente, la historia de Israel nos presenta no a un hijo obediente, sino a uno desobediente. A alguien que no supo, como pueblo, no supo ejercer el rol de ser sal, de ser luz y de ser una reflexión, un portavoz de la gloria de Dios y la palabra de Dios a las naciones. Ellos fueron escogidos por Dios y como vimos la semana pasada, no solamente ellos fueron escogidos por Dios, ellos fueron amados por Dios. Y ese amor de Dios maravilloso y profundo era mostrado a ellos por gracia, por gracia. Hablamos la semana pasada de que Dios le da un ejemplo, hace estas preguntas que se encuentran en este libro, preguntas donde Dios les dice, yo les he amado, y ellos responden en rebeldía ante Dios. ¿Cómo no has amado? ¿Cómo tú nos has amado? En el día de hoy, ustedes han despreciado mi nombre, y ellos dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? El pueblo de Israel había llegado a una actitud no solamente de apatía, sino también de rebeldía contra el Dios que lo había llamado y los había amado. En el ejemplo de Isaac y de Esaú y Jacob, vemos que Dios escoge y a amar a Jacob, no por la bondad, no por los méritos de Jacob, no porque Jacob era mejor que Esaú. Todo lo contrario, vemos la debilidad y las quebrajaduras de carácter en el carácter de Jacob, sino por amor a sí mismo, por el amor de Dios, lo había amado con gracia. Había mostrado gracia a Jacob, había mostrado gracia a Israel, los había redimido de la esclavitud de Egipto, les había traído a la tierra que Dios le había dado, donde fluye leche y miel. Ellos habían entonces apartado su corazón y tornándose a ídolos vez tras vez, rey tras rey, apartados del Señor, adorando a imágenes. Habían adoptado por mucho tiempo las imágenes y los ídolos del pueblo de las naciones alrededor. Se habían apartado del Señor y Dios juzga. Dios le dice, si se apartan vendrá juicio. Dios les advierte desde un principio, y llegó el día del juicio, donde Dios entonces a través de los asirios invade las
tribus del norte, o el reino ya dividido, el reino del norte, todas las demás tribus, a excepción de Judá y Leví en el sur, las tribus del sur, y luego más adelante, a través de los medos persas, vienen a invadir a las tribus del sur, Judá, Leví y él, entonces son dispersados, llevados en cautiverio. 70 años pasan en cautiverio. El juicio de Dios es fuerte sobre la actitud del pueblo como un ejemplo para hacer volver sus corazones a Él, pero muchos volvieron físicamente. El Señor trae de vuelta con Esdras, con Nehemías, la edificación de Zorobabel en primer lugar, Esdras, Nehemías, y el pueblo vuelve a la tierra. Reconstruye el templo, luego reconstruye los muros y regresan otra vez a la tierra. Malaquías es ya contemporáneo, es un profeta post-exílico, o sea que él va a tener su ministerio ya después del exilio. Y estamos viendo que a una vez que ellos regresan del exilio, hubo un gran avivamiento. Un avivamiento donde el pueblo tenía el ánimo con Esdras y Nehemías, la ley del Señor, la palabra de Dios fue leída. El pueblo tiene una expresión de arrepentimiento. Ellos lloran y la palabra de Dios es leída y vemos ese regresar al Señor, pero ese sentimiento no duró mucho tiempo, porque una generación ya después de la generación de Esdras, Nehemías, ya el pueblo había llegado otra vez a un estado de apatía espiritual. Y usted dice, qué terrible. ¿Qué se puede tomar para captar la atención de un pueblo? ¿Qué se puede tomar? ¿Qué tiene Dios que hacer para llamar la atención y cautivar el corazón de un pueblo que vez tras vez se aparta de Él? ¿Qué tiene que hacer más Dios? Bueno, el pueblo llega otra vez a esta situación, a la situación en que vemos ahora una situación de apatía espiritual y Dios llama otra vez la atención de su corazón. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que a pesar de que estas palabras son duras y fuertes, al mismo tiempo es una expresión de gracia de Dios para que ellos, dándole la oportunidad a ellos, ¿de qué? De arrepentimiento. Dios siempre es un Dios de gracia, gracia abundante. Aun cuando en el corazón del ser humano está la tendencia al pecado, Dios viene e intercede siempre llamando al arrepentimiento. El Señor vino a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás? El Señor sabía dónde estaba Adán, el Señor sabía lo que Adán había hecho. El Señor esperaba que Adán saliera adelante y confesara su pecado y dijera, Señor, he pecado. El Señor se acerca a Caín antes de su asesinato, de su homicidio, y le dice, Caín, ¿qué te pasa? El pecado está a la puerta agazapado y quiere controlarte, pero tú debes dominarlo. Caín, ¿qué has hecho? Se aparece el Señor no otra vez a él. Tal vez la respuesta de Caín debió haber sido, he pecado contra ti, he cometido pecado, pero ese no fue el caso de él tampoco. Dios siempre se acerca con palabras duras, pero nos llama a un despertar espiritual, a un despertar de poder venir al arrepentimiento. Es como la primera, es la advertencia de Dios, y Dios está diciendo, si no se arrepienten, vendrá juicio. Pero así como el pueblo de Israel, no solamente podemos sentarnos nosotros aquí en nuestras sillas cómodas hoy día y apuntar nuestros dedos acusadores al pueblo de Israel, decir, qué duros son ustedes, si nosotros también miramos a nuestra vida muchas veces donde estamos amando nuestro pecado o nuestra rebeldía o nuestra apatía a las cosas divinas, y Dios nos advierte a través de su palabra, nos da la advertencia y nosotros seguimos tal vez en un estado apático sin respuesta, pensando que no respuesta que podemos estar en un estado neutro de no respuesta. Al no responder al llamado de Dios al arrepentimiento, no nos encontramos en una posición neutra, sino que nos encontramos en una posición de rebeldía.
El pueblo de Israel, al no responder a la advertencia del Señor, ya se encontraba en un punto de rebeldía. Dios le estaba llamando la atención de manera fuerte, pero lo hacía como un padre que ama a su hijo, que ve caminándose por un mal camino y que sufrirá las consecuencias de su pecado. Y Dios quiere llamar la atención para evitar el dolor del pecado y la pena del juicio sobre sus hijos. De esa misma manera, Dios llama la atención del pueblo de Israel aquí en Malaquía. No por maldad, porque ya en los versículos anteriores, el fundamento de estas palabras es el fundamento sólido de su amor perpetuo, de su amor pactual. ¿Ven? Este mensaje no está desconectado al de la semana pasada. El amor pactual de Dios es lo que mueve al corazón de Dios a llamarnos la atención hacia nuestro estado espiritual. Entonces Él llama la atención al pueblo. Y el pueblo estaba apático. La apatía es ese estado donde ya no hay sensibilidad, donde ya no hay una pasión o un sentimiento. Es aquello ilustrado como con los callos en la piel, donde nuestra piel es sensible al tacto, al calor, a las temperaturas, al sentir. Y cuando nosotros tenemos callos, ese sentir, ese tacto se va perdiendo, esa sensibilidad se va perdiendo al punto de que ya la piel llega a un punto, la piel encallecida, llega a un punto donde no hay más sentimiento, más sentir. Hasta podrías, y yo no sé si lo has hecho, cuando era niño nosotros en mi país dicen inventando, nos pullábamos con una aguja y, ay, mira, no siento nada en los callos, y ya llega un punto de insensibilidad, que aunque te pullaran con algo punzante, ya no hay sentimiento. Ese encallecimiento espiritual es el estado de la apatía. Hermanos, la apatía espiritual es más común de lo que pensamos. No, a veces la apatía espiritual no lo encontramos en otros lugares, como en otros pueblos, o en el ateísmo, o en el mundo que está fuera del Señor, sino que es una apatía a veces encontrada, como en este caso, en el mismo lugar de Dios, en la misma casa de Dios, con el pueblo de Dios. Expresiones como, ay, qué pesado, ya odio ir a la iglesia. La iglesia es tan frustrante, tan aburrida. La iglesia está llena de hipócritas. Ellos van, es una pérdida de tiempo. De las cosas de Dios ya no me interesa. No, ya no me siento en el estado como para ir o para hacer. Y podríamos pensar que estas palabras pudieran venir de alguien que no conocía a Dios, pero que lo impactante de esto, que estas palabras de apatía que encontramos en este capítulo, de boca del pueblo, era el pueblo de Dios, que estando en el lugar de Dios. Este pueblo no había parado, hay que llamar la atención a esto, no había detenido de hacer las cosas de Dios. O sea, ellos no habían dejado de ir al templo, no habían dejado de hacer los sacrificios, no habían dejado de hacer las cosas rutinarias. Ese no era el problema. El problema no está que ellos no estaban sirviendo a Dios, que no estaban haciendo lo que tenían que hacer, estaban haciendo cosas, pero su corazón estaba apartado. Este es el punto, otra vez, donde Dios le dice al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Entonces, este punto llega a tal punto, o sea, esta situación llega a una situación tan grave de que Dios le está llamando la atención al punto de que Dios le dice, ojalá hubiera alguien que cerrara las puertas del templo para que no le permitiera hacer lo que ustedes están haciendo. Yo prefiero que esté cerrada la puerta de la iglesia, la puerta del templo, a que vengan y me den esa adoración que yo no aceptaré de su mano. Entonces, aquí el punto es grande, porque Dios nos está mostrando de que lo importante no es hacer las cosas correctas, sino hacer las cosas correctas con el corazón correcto. Personas piensan que es suficiente con hacer las cosas correctas. Pero Dios, a través de todas las escrituras, nos llama la atención a que no es suficiente hacer las cosas correctas, sino hacer las cosas correctas con el corazón correcto. Dios no necesita de que tú y yo le cantemos.
No necesita que tú y yo le ofrendemos. No necesita que tú y yo vengamos a la iglesia. Eso no es algo que Dios necesita, hermanos. Dios no estaba necesitando los sacrificios y el cosa del pueblo. No, Dios no necesita nada. Dios es totalmente y sumamente satisfecho en sí mismo por toda la eternidad pasada y futura. Nosotros, seres humanos, somos los beneficiados de poder venir a adorar al Señor con el corazón correcto. Dios lo que quiere es que nosotros sí que le adoremos, sí que le sirvamos, sí que vayamos a la iglesia, sí que ofrendemos, sí que le cantemos, pero que lo hagamos con el corazón correcto. El llamado de atención es a vivirnos no una vida para hacer cosas, sino para que seamos diferentes. El propósito de Dios no es cambiar tus acciones. El propósito de Dios es cambiar tu corazón que afecte tus acciones. Es una dirección diferente. No es que tú cambies lo que tú haces externamente, porque Dios no te está pidiendo, no necesita esas cosas, sino que Dios cambia tu corazón y de gratitud y cambio del corazón con una pasión de amor por el Señor, motivado por amor. Como Pablo decía, el amor de Dios de Cristo me constriñe, me mueve, motivado por el amor. Entonces sirvamos al Señor. El pueblo de Israel estaba sirviendo al Señor, pero su corazón no estaba amando al Señor. Es por eso que el Señor resume toda la ley en esto. Él no dice otra cosa más que, sin embargo, que la ley se resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor quiere que le amemos más que simplemente que la hagamos. Este es un llamado a la vida religiosa, a las personas que son religiosas, que quieren subsanar su conciencia con hacer cosas buenas, pensando que con eso están cumpliendo y que con eso basta. El pueblo de Israel pensaba que con esas cosas que estaba haciendo era suficiente, pero realmente estaba haciendo algo que a Dios no le agradaba, como supongamos que un esposo llega a su casa el día de San Valentín y entonces cuando él llega con una figurita barata de plástico que compró en la tienda pequeñita de la esquina. Y esa figurita de plástico tal vez es simplemente una mujer vestida con un delantal que dice la mejor esposa del mundo. Y él llega con eso. La esposa sabe que esas son de las figuritas de plástico que se venden en la esquina. La pregunta sería, ¿nos sorprenderíamos si la esposa no estuviera impresionada por ese regalo? Claro que no. No sería una expresión, aquí no estamos hablando de que hay que dar regalos caros para mostrar el amor, pero sin embargo este acto tal vez puede mostrar que hay algo más profundo que simplemente lo que se está haciendo. Tal vez es un síntoma de un problema más profundo de su relación. Esta era la situación que existía. Ellos estaban haciendo cosas para el Señor, pero no le estaban dando lo mejor al Señor, no estaban poniendo su corazón en lo que estaban haciendo. Ellos estaban dudando del amor del Señor. La pregunta de la semana pasada, el Señor le dice, yo te he amado, pueblo mío, y ellos dicen, ¿en qué me has amado? ¿Cómo nos amaste? ¿Ven? Es una apatía no solamente a las cosas de Dios, sino a Dios mismo. Hay un problema serio entre la relación del pueblo con Dios. Las cosas no estaban bien, en un buen punto. No estabas en un buen punto. Nosotros pensamos que la rutina se puede mantener en sí misma, pero realmente, hermanos, la rutina no puede mantener el fervor para el Señor. La rutina no mantiene el fervor para el Señor. ¿Por qué? Porque no es la tendencia de nuestro corazón, no es la pasión y el amor a Dios. La tendencia de nuestro corazón precisamente es esto, la apatía a Dios. No nos levantamos en la mañana con un gran deseo del amor y la pasión por Dios. Muchas veces tenemos que trabajar y luchar en ese deseo de estar en la palabra, en oración, para mantener avivado, como decía Pablo a Timoteo, avivado el fuego en tu corazón. Es un trabajo, ¿no? La rutina a veces nos lleva a una condición de ver lo sagrado, verlo como algo rutinario, algo sin valor. Entonces el pueblo está en una situación espiritual con problema,
Pero lo peor del caso, hermanos, y esto es importante, porque aquí está evaluación paralelos a nuestra condición con la condición de Dios. Esperamos que estamos haciendo paralelos de nuestra vida con Israel. Lo peor del caso de Israel no era que estaba en esta condición y que estaba tan mal. Eso está mal, está feo. Pero lo peor del caso es que ellos estaban en esta situación y ¿qué? Y no lo percibían. Ellos se veían a sí mismos y no lo estaban viendo. Ellos estaban mal y ni siquiera se estaban dando cuenta que estaba mal. Y ese es el engaño del pecado. El pecado nos engaña a nosotros a que aún estando mal pensamos que estamos bien. Ese es el engaño del pecado, hermanos. Que cuando aún estamos mal, el pecado nos engaña y nosotros mismos nos engañamos. No, está todo bien, no te preocupes. Está todo bien, pero a los ojos de Dios no está bien. No está bien. Por lo tanto, el Señor llama la atención al pueblo porque ama a su pueblo y Él quiere que su pueblo llegue a un estado correcto espiritual delante de Él. Por lo tanto, el pueblo debería volver al Señor porque no era solamente el hecho de lo que estaban haciendo, era que estaban deshonrando al Señor por obviar o tener su nombre en vano. Ellos estaban actuando de una manera de una ofensa al Señor. Hermanos, nuestro pecado ofende al Dios Santo y nuestro pecado no solamente algo, porque una mentira del diablo es que nuestro pecado no afecta a nadie. Eso es una de las mentiras de Satanás. Dice, no importa, tú no le estás haciendo daño a nadie. ¿Han escuchado eso? Con tal que no le hagas daño a nadie, tú no le estás haciendo daño a nadie. Entonces, tú estás pecando, no le estás haciendo daño a nadie y eso está bien. Y ese es el engaño del pecado, pero la realidad del caso es que no, hermanos. Todo pecado tiene consecuencias, no solamente personal, sino también en otras personas. Primero Dios el ofendido y las personas que te rodean. Siempre hay consecuencias, siempre. Siempre afecta a los demás, por lo tanto, el pecado siempre trae un precio mayor que el que pensamos pagar, que el que esperamos pagar. Y entonces, cuando nosotros pecamos, entonces estamos trayendo el dolor y las consecuencias de ese pecado. Y el primer ofendido es el Señor. El primer ofendido es el Señor. Y el Señor sabe que somos pecadores, y Él sabe la condición en la que estamos, y Él conoce el engaño del pecado. Es por eso que Él nos llama la atención y nos hace un llamado de volver hacia Él. A pesar de que estas palabras son duras, hermanos, las que hemos leído, las palabras del Señor son en amor, esperando que volvamos al Señor. Está el libro de Malaquías, lo hemos titulado, Amor fiel, apatía espiritual, pero pudiéramos haberle puesto otro pequeño tema llamado vuelvan a mí. Es un llamado de Dios a su pueblo a que regresara a Él. No geográficamente, sino de corazón. ¿Ven? Ellos estaban en el pueblo de Dios y en el templo, pero su corazón estaba lejos del Señor. Entonces, Dios está llamando la atención para que ellos también pudieran ver su propio corazón. Porque el problema es que Dios conoce nuestro corazón, pero muchas veces nosotros no conocemos nuestro propio corazón. En el libro de Deuteronomio, la segunda ley, Dios le dice al pueblo que el propósito por el cual Él llevó al pueblo de Israel 40 años en el desierto era para probarlos, pero para que ellos pudieran ver su propio corazón. Dios conoce tu corazón, pero a veces tú no conoces tu propio corazón. Ese es el problema. A veces tú y yo no conocemos nuestro propio corazón y Dios quiere que conozcamos el corazón. A veces, como la gente, el pueblo del tiempo de Malaquías, a veces nuestra adoración, nuestras decisiones en cómo vivimos la vida, van revelando que nosotros tenemos una visión inadecuada de Dios. Ellos no estaban entendiendo quién era Dios y Dios le va a recordar a través de este pasaje quién es Él. En lugar de ver a Dios como nuestro Padre amoroso, como nuestro Maestro, como nuestro Pastor, como nuestro Soberano, muchas veces vamos a adorar y a servir aún a Dios como si Dios en realidad no estuviera presente, o a veces como si fuera una molestia, como que ir a servir al Señor es una molestia, tenemos que hacerlo otra vez.
otra vez a cantar las mismas canciones, otra vez a leer los mismos pasajes. Y el corazón va empezando aquí, no solamente con el hecho de la actitud, sino que cómo estamos viendo a Dios. Cómo estamos viendo a Dios. Y Dios entonces nos habla de que es un problema de nuestro corazón y es un problema de nuestras prioridades. Esa evidencia en nuestra adoración fría, en nuestra comunión pasiva, en el poco tiempo que dedicamos a la oración, en el poco tiempo que dedicamos a la lectura de la palabra, en el poco tiempo en nuestra pasión por el Señor. Es una muestra, un termómetro de cómo el estado de nuestros corazones. Hermanos, muchos de nosotros, de una u otra manera, hemos pasado por el médico. En nuestra vida hay enfermedades y a veces vamos a la clínica. Cuando usted va a la clínica de emergencia, una de las primeras cosas que los enfermeros hacen antes de pasarlo al cuarto de emergencia, ¿qué hacen? Ellos le toman los signos vitales. Ellos ven su presión y ven su temperatura. ¿Por qué hacen eso ellos? Bueno, es que a través de estos instrumentos, ellos pueden ver la realidad de la salud del cuerpo. Ellos pueden medir a través de instrumentos cómo está nuestra salud y nuestra condición física. De la misma manera, Dios mide y nos da instrumentos que nosotros podemos medir, podemos sondear y ver cuál es la condición de nuestro corazón. Porque acuérdense que el punto aquí es que nuestro corazón es muy verdadero, ¿cierto? No, ¿qué dice la palabra, Jeremías? Que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y no lo percibimos, pero estas herramientas de medición nos dicen el estado de nuestro corazón y tenemos que darnos cuenta. Ahora, hermanos, no seamos ignorantes a esta situación. No podemos pensar que eso no me va a pasar a mí, o que mi corazón siempre va a estar caliente y en amor por el Señor, o que esas son cosas que le pasó al pueblo de Israel allá en aquellos años, o esas son cosas que le pasan a los falsos maestros en otros lugares, pero a mí no puede pasar, hermano. Pablo dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga, tenga cuidado, porque precisamente nuestro corazón es engañoso. Y cuando nosotros estamos descuidando nuestro corazón y no estamos midiendo cómo está nuestro corazón, muy probablemente nos estamos poniendo en una situación muy peligrosa, muy peligrosa. Todo comienza con nuestra visión, como nosotros vamos ordenando nuestras prioridades en la vida. A veces las prioridades se desenfocan y empiezan a cambiar posiciones. Eso es parte de la vida, ¿verdad? A veces ya hemos entregado nuestra vida a Dios, pero las preocupaciones de la vida empiezan a calar en nuestro corazón. A veces nuestro deseo de estar mejor, en una mejor situación, por las situaciones, las precariedades que tal vez hemos pasado en el pasado, tal vez entonces empieza a cambiar de orden y empieza a hacer nuestro enfoque. Tal vez empieza ahora a como disfrutar las cosas del dinero o del trabajo o otras áreas de la vida y empiezan a tomar un orden diferente. Ahora, el tema es que son cambiantes, que van moviéndose, nuestro corazón mueve esas prioridades y nosotros tenemos que ver cómo están nuestras prioridades. A veces no son las mismas cosas de esta vida, los problemas, las cosas que tenemos que pagar, los problemas que se presentan, pasamos un accidente con el auto y hay que repararlo y se pasó otras cosas y nos vamos desenfocando a tal punto que empezamos a olvidarnos de nuestro pastor, el dador de la vida, y empezamos a enfocarnos en otras cosas. Eso es parte de las dinámicas de nuestro corazón en este mundo, pero debemos estar conscientes que podemos perder de vista lo más importante. ¿Por qué crees que Dios nos dice, pongan sus ojos en Jesús? ¿Por qué crees que Dios le dice, pongan su mira en las cosas de arriba? ¿Por qué crees que nos hace ese llamado? Porque fácilmente perdemos la visión, fácilmente nos desenfocamos y cambiamos las prioridades y ponemos otras cosas en el lugar de Dios. Y hermanos, todos nosotros que estamos aquí, si estás respirando hoy día, estamos expuestos al engaño del pecado y estamos expuestos a desenfocarnos y que nuestras prioridades cambien poco a poco. Esta situación no es una situación que pasa de la noche a la mañana, hermanos. Esto no fue un día que el pueblo de Israel se levantó y dice,
Hoy me levanté, ya yo estoy harto de Dios, en mi país dicen harto de Dios y ya no quiero nada que ver con Dios. No, a veces es un proceso lento y engañoso donde vamos tomando decisiones poquitas. Tal vez es no leer la Biblia este día, descuidar el tiempo devocional en familia, descuidar el tiempo devocional en lo personal. Ya no voy los 4 domingos al mes, voy 2 domingos, 3 si quiero balancear las cosas con Dios para que me vaya bien. Y ahí empieza el poco a poco donde se va enfriando nuestro corazón y llegamos a una situación que nos despertamos un día y ya no sabemos ni siquiera dónde está nuestro corazón o si estamos bien o mal delante del Señor. Todo se trata de una verdadera orientación y un enfoque de nuestros corazones. ¿Dónde están enfocados nuestros corazones? ¿Dónde está, hacia dónde va el interés de nuestro corazón? Porque nosotros debemos domar la dirección y la pasión de nuestro corazón. Nuestro corazón es salvaje, nuestro corazón es carnal y natural, y nosotros con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo enfocamos a nuestro corazón, le damos la dirección a nuestro corazón, porque si soltamos la rienda del caballo salvaje de nuestro corazón, estaremos en peligro. Debemos dejar que el Espíritu Santo sea el jinete de nuestro corazón salvaje, tome la rienda de nuestros corazones y oriente y enfoque la dirección de nuestro corazón y de nuestras pasiones. Si no estás trabajando activamente en eso, entonces estás descuidando y el resultado no será uno de un buen presagio, sino uno de un mal presagio, porque nuestro corazón no se dirige en la dirección de Dios por sí mismo. Entonces, el pueblo de Israel había llegado a un punto donde había descuidado su corazón, porque en un punto regresaron del exilio, estaban escuchando la palabra de Dios y hubo en esa generación un sentido de la palabra de Dios obrando en ellos. Había un despertar y hubo un avivamiento, pero ¿qué pasa después de ese momento? Poco a poco se van desviando. Entonces Israel se había hecho culpable. Este llamado es al pueblo, pero en especial a sus sacerdotes. Si vemos en el versículo 6, en el medio dice, a ustedes sacerdotes, y el capítulo 2, versículo 1, y ahora para ustedes sacerdotes. Ahora hay algo para entender el contexto sacerdotal del pueblo de Israel, es el siguiente. El pueblo de Israel tenía 12 tribus, y una de esas 12 tribus, y de 11, era la tribu de Leví, que eran descendientes de Aarón. Y uno de los hijos de Aarón, descendientes de Aarón, fue Leví, fue llamada la tribu de Leví. Esa tribu fue dentro del pueblo de Dios, que estaba llamado a adorar a Dios. Acuérdate que el llamado desde el principio, cuando Moisés dijo, Faraón, deja a mi pueblo salir, ¿para qué? ¿Para qué? Para que vayan a adorarme. O sea, era el pueblo de adoradores. Dios estaba llamando un pueblo de adoradores hacia Él. Todo el pueblo era un pueblo de adoradores hacia Él. Mas, sin embargo, dentro del pueblo, Dios había escogido a un grupo los cuales le iba a dar la tarea sacerdotal. Y esto era el pueblo, la tribu de Leví. Los levitas entonces eran sacerdotes delante del Señor. Unas composiciones diferentes y labores diferentes dentro de su llamado. Mas, sin embargo, todos llamados a ser sacerdotes. La tribu de Leví viene a ser una ilustración al propósito final de Dios en el propósito sacerdotal de cada creyente. Cuando entonces llegamos al Nuevo Testamento y llegamos a la carta de Pedro, Pedro nos recuerda de que Dios a sus hijos, a su pueblo, nos ha hecho a través de Cristo sacerdotes, ¿verdad? Nos ha hecho sacerdotes, reyes y sacerdotes para el Señor. Entonces, el propósito de Dios es que cada hijo de Dios pueda tener un corazón sacerdotal, que venga ante Dios y que tenga comunión directa con Dios, como en este caso los sacerdotes eran aquellos que tenían acceso al templo. El sumo sacerdote era el único que tenía acceso al templo, al lugar santísimo una vez al año. A través de Cristo, ahora todo creyente les es dado acceso al lugar santísimo como sumo sacerdote por Cristo,
se le ha dado el rol de sumo sacerdote. Por lo tanto, aún en este contexto donde Dios le está hablando a los sacerdotes y llama la atención de ellos, ¿por qué? Porque ellos estaban encargados de llevar al pueblo a la adoración genuina hacia Dios, y comenzaba desde la apatía desde ellos, desde los sacerdotes a todo el pueblo, que dar una ofrenda, mediocre a Dios, una ofrenda no apta al Señor. Y ellos eran culpables. Los levitas, los sacerdotes, habían ellos mismos llegado a ese punto. Y ellos podían entender su culpa de su propio corazón. Ellos no estaban sirviendo al Señor, no estaban siendo el ejemplo como sacerdotes al pueblo para llevar al pueblo a Dios, sino que no estaban enseñando lo correcto, sino que Dios tiene que acordarle que ellos son culpables y que no estaban andando en los caminos de su padre Leví. Y da el ejemplo de Leví, como Leví estaba caminando en aquel momento, y ellos no estaban andando a la luz de lo que ellos debían hacer, no estaban cumpliendo con su rol. Ellos eran culpables de una adoración a media, de una adoración mediocre. Culpables. No podían decir que no eran culpables porque Dios ve su corazón y Dios lo está llamando a que vean su corazón. Ellos preguntan, acuérdense que ellos a este punto están mal y no saben que están mal. Ellos están preguntando: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? O sea, ellos estaban haciendo y diciendo todo lo que el Señor le dice que están haciendo aquí, que hemos leído, y ellos están preguntando a Dios: ¿en qué estamos bien? Nosotros estamos haciendo, todo está perfecto. ¿Alguna vez usted se ha encontrado con alguien, una persona que está evidentemente siendo engañado por el pecado, que no ve su propia condición? Él piensa que está bien o ella piensa que está bien, estando mal? ¿Se ha dado cuenta de alguien en esa condición que usted lo ve que está cegado a la realidad de su pecado y cegado a la realidad de las decisiones que está tomando y a las consecuencias de las decisiones que está tomando? A veces es confrontado y ellos piensan que están bien, que no hay nada de malo. Ese era el punto de los sacerdotes en este momento y de los levitas. Ellos pensaban que estaban bien aún haciendo lo que no estaba correcto. Ellos estaban siendo culpables. Ellos no estaban cumpliendo el rol de ser verdaderos adoradores. O sea, los levitas tenían que ejercer el modelo de adoración para que el pueblo adorara de tal manera. Ellos serían modelos de adoración. Pero ¿cuál es el adorador verdadero? ¿Cómo puede Dios aceptar adoradores fríos, pocos entusiastas, adoradores que se distraen fácilmente, adoradores rebeldes como tú y como yo? Cuyo primer pensamiento en los tiempos de la dificultad es cuestionar el amor de Dios y cuestionar el carácter de Dios, y como adoradores que enfrentados con el pecado empiezan a defender a su propia bondad o su propia justicia. ¿Cómo hace Dios? Dios está buscando adoradores reales, adoradores que le adoren, pero que sean movidos no por el peso del deber, sino por el peso del amor. Una gran diferencia. Adoradores no movidos por el peso del deber, sino por el peso del amor. Hermanos, otra vez, Dios no gana nada simplemente que nosotros hagamos lo que hagamos para cumplir. Dios no te está diciendo: ok, ya cumpliste, está bien. No es eso. El Señor quiere que seamos adoradores que sirven a Dios en amor y de todo corazón. Que seamos hijos que aman a Dios el Padre, y sumisamente estamos sometidos al Señor, a Dios. Ese es el ejemplo que Jesucristo mismo nos da. Mientras Israel, como hijo de Dios, un hijo desobediente, un hijo de un corazón apático y duro, Jesucristo fue aquel hijo sumiso que se entregó al Señor y dio su vida como un acto de adoración a Dios y de amor a Dios, a su corazón, por su Padre glorioso.
Cristo fue un siervo sufriente que obedientemente sufrió y dio su vida por aquellos que le odiaban, que lo habían rechazado. Él dio su vida por la salvación de rebeldes pecadores como tú y como yo. Así que Jesucristo es el ejemplo perfecto que tú y yo debemos mirar para ver cómo es un verdadero adorador, aquel que vive una vida para la voluntad de su Padre, aquel que glorificó al Padre de manera constante y en todas las áreas de su vida, a través de su vida perfecta, en perfecta obediencia, nunca en resentimiento, nunca combatiendo la voluntad de Dios, sino sometido a la voluntad de Dios con un corazón gozoso y obediente todos los días de su vida. Ese es el adorador a que tú y yo debemos mirar. Cristo es nuestro hermano mayor y ejemplo de adoración, una adoración con alegría y con gozo. Una de las frases en el Nuevo Testamento hablando del adorador no solamente es que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, sino también que Dios ama al dador o al adorador alegre. Él quiere que sirvamos con alegría, con gozo, no con el peso del deber, sino con la motivación del amor, con el peso del amor. Verdaderos adoradores aman como Cristo, sirven como Cristo, adoran como Cristo, por el peso del amor y la obediencia al Padre, y no por el peso solamente del deber. Cristo no fue a través simplemente de todas las cosas que tenía que cumplir, sino que Él se gozaba en la ley del Señor. Para Jesús la ley del Señor no fue gravosa, no fue pesada, no fue mala, sino que Él disfrutaba de la ley del Señor. Cristo es aquel del Salmo 1, aquel que su delicia era la ley del Señor y que en ella meditaba de día y de noche, Él era como un árbol frondoso cuando daba su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Cristo era aquel adorador hermoso que lo hacía de un corazón de amor y de gozo al Señor, y de esa manera debe ser nuestra adoración. Hermanos, nuestra adoración al Señor debe ser una adoración movida por el amor. Debe ser una adoración entusiasta en nuestro canto, en nuestra oración, en nuestra ofrenda, en nuestro servicio. Debe ser de todo corazón, de toda nuestra mente, de toda nuestra alma y de todas nuestras fuerzas. Ese es el llamado de Dios, hermanos. Dios no se complace con la apatía y la mediocridad de una adoración a medias. Dios se complace de un corazón gozoso que le adora porque le ama, porque lo conoce, porque Él es su gozo supremo. Jesús es el modelo. Hebreos nos dice que Cristo entregó su vida pacientemente, fue obediente al Padre. Y dice Hebreos capítulo 12, en sus primeros versículos, que por el gozo puesto delante de Él, Él fue a la cruz. Él estaba mirando el gozo de la obediencia, no el pesar de la obediencia, sino el gozo de la obediencia. Obedecemos a Dios porque en el obedecer a Dios trae gozo, porque honramos a Dios. Y Jesucristo dijo: el que me ama guardará mis mandamientos. Hermanos, esto es parecería una advertencia lejana, pero es una advertencia cercana a nuestros corazones. Dios, como un padre amante, nos habla a sus hijos, nosotros, como sus hijos, y nos habla, nos advierte de nuestro corazón para que retornemos a Él con la actitud correcta en la adoración. La actitud correcta en la adoración. En el Antiguo Testamento, Dios le habla también al pueblo de Israel diciendo: se complace Dios en los carneros, en la grasa de los carneros y en la abundancia de la ofrenda. Dice que Dios se complace en la obediencia más que en la multitud de los carneros. Dios está buscando un corazón de obediencia y de amor, que debemos acercarnos a Dios con alegría, con gozo, domingo tras domingo.
expectantemente la esperanza de que venimos a encontrarnos con nuestro Padre y venimos a encontrarnos unos a otros con nuestros hermanos para, así como el pueblo de Israel subía a la montaña con gozo cantando, debía subir el monte de Israel con cantos de júbilo y de gozo, que así nosotros lleguemos cantando con gozo, a adorar al Señor en la presencia del Señor, porque Dios es un Dios vivo y Él merece toda la honra y toda la gloria. Hermanos, debemos venir a adorar al Señor porque hemos sido transformados por el Evangelio. Venimos a cantar al Señor, venimos a adorar al Señor con corazones transformados. Yo no sé dónde está llegando este mensaje en tu corazón en el día de hoy, pero yo quisiera, es mi oración como pastor, que el Señor nos cambie y nos dé un corazón de verdaderos adoradores que adoramos por amor y no solo por el deber. Porque el deber prontamente se convierte en algo pesado y luego en la apatía entra en nuestro corazón. Llegamos al punto del famoso burnout, del famoso que estamos quemados porque es como que no hay aceite y las piezas de la máquina del motor están caminando sin el aceite, están destruyéndose en sí mismo y no están aceitadas por el gozo y la bendición del amor de Dios en el corazón. Dios quiere que le sirvamos con corazones transformados. Así que el haber entendido el Evangelio es la bendición de Dios, que Él cambia nuestro corazón. Israel mostró a través de todo el Antiguo Testamento, esta es la última carta y la última cronológicamente también, antes de los 400 años del silencio y antes de la venida de Juan el Bautista anunciando la venida del Mesías, había mostrado en todas sus circunstancias de que no habían podido amar al Señor, que no habían podido obedecer al Señor, que no habían podido cumplir con la ley de Dios el Señor, porque ellos necesitaban nuevos corazones. Así que lo único que puede cambiar corazones apáticos a corazones de amor son corazones transformados. Es un nuevo corazón. El corazón apático no se cambia por fuerzas y nuestra propia voluntad, se cambia por la obra del Señor en nuestros corazones cuando Él nos da una nueva transformación. El Señor le dijo a través de Ezequiel y de Jeremías de que Él iba a hacer el nuevo pacto con ellos. Y el nuevo pacto iba a constar en que Dios iba a tener que, como ellos no eran su Dios todavía y él no era ellos no amaban a Dios, realmente su corazón no estaba con Él. Dios iba a tener que hacer una cirugía de corazón abierto, iba a tener que sacar ese corazón podrido de piedra y tener que poner un corazón nuevo de carne, sellado con su espíritu, para que entonces Dios iba a ser realmente su Dios, porque ellos realmente iban a tener la capacidad de amar a Dios. Dios lo que está dando la ilustración: ustedes no me pueden amar por sus propias fuerzas, yo tendré que intervenir para cambiar el corazón y darte un corazón que realmente me pueda amar. Es la obra de Dios en el corazón del hombre, del ser humano, dando un nuevo corazón para dar la capacidad de amar a Dios. Así que si hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios ya nos da un nuevo corazón para que le amemos. Él transforma nuestro corazón para que le amemos de corazón, no para que vengamos de manera regañando o a regañadientas a adorar al Señor, sino como personas, un pueblo que ama a Dios. Mientras antes no podíamos amar a Dios, ahora podemos amar a Dios. Antes no podíamos cumplir la ley de Dios, ahora podemos obedecer a Dios. Ahora podemos tener la opción de poder someternos al Señor y adorarle a Él. Ese es el punto donde Dios le dijo incluso a la mujer samaritana, ¿recuerdan? Él le dijo, ella pensaba, ¿dónde vamos a adorar? ¿Es en Jerusalén, como dicen los judíos? ¿O es aquí, en este monte, como dicen los samaritanos? Dice, ¿sabes qué? Ni en aquel, ni en aquel. Ni en este monte, ni en este monte. Dios está preparando un mejor templo. Y el templo que Dios está preparando va a ser en sus corazones. Y Dios quiere que en tu corazón sea el templo donde empieza la adoración. Por supuesto nos reunimos, por supuesto adoramos a Dios. Sin embargo, donde empieza la verdadera adoración es en ese corazón transformado que Dios nos ha dado a través de Cristo. Y con ese amor entonces podemos amar a Dios. Hemos leído esta mañana en la escuela dominical que Pablo nos recuerda que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ese amor que Dios nos da es el amor que Él está esperando. Así que ni siquiera es que nosotros tenemos que crear, empujar y sacar de nuestras fuerzas ese amor para amar a Dios. Dios derrama su amor en nosotros para que nosotros le amemos con ese amor perfecto que Él derrama en nuestros corazones. Es Dios que motiva nuestra adoración de amor. Separados de mí, el Señor dijo,
Nada podemos hacer. Y eso incluye la adoración. No podemos adorar a Dios separados de Dios. No podemos adorar a Dios separados de Cristo. Tenemos que estar unidos a Cristo para amar y disfrutar una adoración que llena nuestro corazón. Ay, hermanos, qué gozo sería que cuando nosotros como adoradores del Señor venimos ante el Señor, no solamente venimos a adorar a Dios porque es el deber que tenemos que hacer, sino porque es el gozo de nuestro corazón y que realmente llena nuestro corazón. Que en vez de estar pensando en la nota, en la canción que me gusta o que esta no es, o en el frío, en lo que sea, que estemos pensando en el Señor y que el Señor sea nuestro gozo. Y que Él sea el Señor, el gozo del Señor que nos motive a amarle. Quiera el Señor que eso sea, porque cuando actuamos de esa manera estamos mostrando algo diferente, estamos mostrando corazones transformados, estamos mostrando que realmente la obra de Dios es eficiente, porque si Dios nos cambia el corazón y seguimos viviendo de manera apática, entonces mostraríamos que la obra de Dios no es suficiente, que no es eficiente, que algo falló. Pero hermanos, Dios no falla, a veces fallamos, nosotros estamos a veces separándonos de esa fuente de amor que Él está dando a nuestro corazón, es saber que estando cerca del Señor recibimos el ardor, la comunión con el Señor que necesitamos para hacerlo. Separados del Señor no podemos, somos apáticos, no tenemos el amor, no tenemos la pasión que necesitamos. Por lo tanto, el pueblo de Israel eran sacerdotes que no estaban adorando, no eran adoradores que estaban adorando al Señor, no eran ejemplo, pero ahora el creyente tiene una mayor responsabilidad. Si bien es cierto que estos sacerdotes tenían un alto estándar y una alta responsabilidad, la responsabilidad de un creyente después de Cristo es más alta que un levita. Aunque nosotros vemos el Antiguo Testamento y lo vemos lleno de simbolismo y de que el levita se vestía, yo no estoy vestido aquí con vestidos y con diamantes en mi pecho ni nada parecido, a pesar de que externamente parecería algo más litúrgico y más sagrado en el Antiguo Testamento, el creyente después de Cristo que ha visto y ha sido impactado y conoce la obra de Cristo, tiene un mayor y un más alto llamado, más que aquel levita del Antiguo Testamento. Si has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, tu llamado a ser un levita, un adorador al Señor es mayor que el del Antiguo Testamento. Somos llamados a adorar a Cristo ahora, adorar a Dios ahora entendiendo y viendo la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Ahora hemos visto el amor de Dios reflejado, ya miramos el pasado y vemos ya la cruz ejecutado, el sacrificio de Dios ya estaba ejecutado. Los levitas esperaban en un Mesías que vendría un día con la esperanza de que eso sucedería en algún momento. Nosotros ahora como creyentes en Cristo ya miramos a la obra consumada y perfecta del Salvador que se dio a sí mismo a morir en una cruz, derramar su sangre por el pecado nuestro. Por lo tanto, nuestra responsabilidad de ser mejores adoradores es mayor. Tenemos una mayor responsabilidad para ser sacerdotes, nación santa para el Señor. Si los levitas debieron ser sacerdotes buenos y nación santa, el creyente debe serlo aún más. Somos llamados a ser buenos adoradores conectados al Señor y adoradores están conectados a Él. Ahora hay una parte última de la adoración que queremos resaltar y es el hecho de que la adoración que el Señor exige cuando le habla a la mujer allá en el pozo, la mujer samaritana, le habla también que esa adoración tenía que ser en espíritu, en verdad. El creyente tiene algo que los levitas no tenían también y es lo más hermoso. Tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no solamente venía y guiaba de fuera o se posaba como en el Antiguo Testamento. Ahora el Espíritu Santo es sellado. Somos sellados con el Espíritu Santo. Él viene a ser morada, viene a hacer tabernáculo, casa, morada en nuestros corazones. Y ahora lo tenemos 24/7. Todo momento de nuestra vida caminamos con la guía y la dirección del Espíritu Santo que antes el levita no tenía. Ahora nosotros podemos adorar en el Espíritu, con la guía y la dirección del Espíritu. Pero hermanos, no solamente tú y yo tenemos el Espíritu como ventaja. Tenemos otra cosa que los levitas no tenían. Tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios más segura, dice Pedro. La palabra profética más segura. Todo el consejo de Dios en tu mano y en mi mano. Y podemos entonces adorar en verdad. En el Espíritu y en la verdad.
Espíritu y verdad. Ahora tenemos la Biblia y nada nos hace falta porque Dios nos ha dado las herramientas que necesitamos tú y yo para ser adoradores, los mejores adoradores. Tú y yo debemos ser mejores adoradores que lo fue Aarón, porque ahora tenemos a Cristo crucificado y resucitado y glorificado. Ahora tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora tenemos la palabra de Dios completa en nuestras manos y cerca de nuestra mente y nuestro corazón para poder adorar a Dios como Él se merece. No tenemos excusa. Cuando Dios le dio esta llamada de advertencia al pueblo de Israel, fue una llamada de advertencia de amor. Pero esa misma advertencia es para ti y para mí. Que no nos encuentre Dios tampoco con corazones apáticos o con corazones que damos una adoración mediocre al Señor, lo cojo, lo torcido, lo quebrado, lo robado, sino que le demos la mejor adoración en el Espíritu, conectado a Cristo. Por la obra de Cristo hemos sido salvados, nos ha dado unos nuevos corazones, nos da el Espíritu y tenemos la palabra. Tenemos todo lo que necesitamos para glorificar a Dios en nuestra alabanza. Yo no sé qué canción vamos a cantar en ahora último, pero por lo menos yo quisiera ver que este mensaje impacta en lo mínimo, por lo menos nuestro canto, y de ahora en adelante que tengamos presente en nuestros corazones. Yo debo ser por Cristo un mejor adorador que lo fueron los levitas en el Antiguo Testamento. Y yo quiero ser un adorador que agrada y honra el gran nombre del Señor, porque Él es el Rey. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tantas cosas para aprender y ver en tu palabra hermosa, Señor. Qué desafío nos das, qué llamado de atención nos das, qué advertencia nos das a nosotros en esta tarde para pensar en cómo nosotros estamos adorándote y qué tipo de adoradores tú estás buscando. Y la obra que has hecho para hacerte a ti mismo, crearte a ti mismo adoradores que te adoren en espíritu, en verdad, con gozo, en amor, agradecidos, Señor, por quién eres y por lo que has hecho, con una visión clara y concreta de quién eres, Señor, y que tú nos ayudes a recordar, que tú nos das esta advertencia por el amor que tú tienes para con nosotros, que ya nos has mostrado en Cristo en la cruz, y que ese amor, como decía Pablo, nos constriña, nos empuje, nos motive a ser los mejores adoradores que podamos ser para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.